Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la charla de la luz de los objetos y otras cosas. Esta charla la podréis seguir desde el hashtag #isdesign conferencias. Es importante el hashtag por el desarrollo de la charla, que al final nos podéis hacer las preguntas que creáis pertinentes. En primer lugar, nos presentamos, somos el estudio de diseño de producto Natrang, un estudio de diseño ubicado en Barcelona. La parte del estudio somos Esther Pujol y yo, Daniel Vila. Sí, y bueno, para esta sesión hemos pensado presentaros 3 de los proyectos que hemos hecho recientemente. Básicamente nos interesan estos 3 proyectos porque son tipologías de producto muy variadas, y no solo la tipología de productos, sino además la tipología de empresa también, y creemos que es interesante ver un poco las diferencias entre empresas, entre la relación que tenemos los diseñadores con la empresa, cómo nos llegan los encargos, etc. O sea, vamos a ver un poco, Sí. si tenemos tiempo, pues estas 3 tipologías. Sobre todo, evidentemente que el resultado final del producto es muy importante, pero creemos pues, con el encargo que hemos tenido, creemos que el proceso o la parte del proceso es muy importante, sobre todo para darse cuenta de lo que hay detrás de un producto, ¿no? O sea, que cuando nosotros vayamos a una tienda o veamos un objeto que nos llame la atención, pues detrás hay una historia que intentaremos explicaros de la mejor forma posible. En primer lugar, explicar un poco nuestro despacho, así como muy rápido. Como hemos dicho, somos Natrang. Estamos más o menos especializados en una diversidad de productos que vienen desde la iluminación a mobiliario urbano, a mobiliario de oficina. Sí, empezamos en el 2004, o sea, hace 15 años, empezamos a trabajar juntos, después de estudiar juntos, y bueno, a lo largo de estos 15 años, pues, como comentaba él, hemos realizado diferentes tipos de proyectos. Sí, supongo que antes de nada las preguntas que siempre le surgen a la gente es ¿por qué el nombre de Natrang? Hay unas cuantas preguntas que son habituales, ¿no? Os vamos a explicar algunas las dejaremos para el final. Pero el nombre de Natrang viene pues porque en un momento de locura nosotros teníamos que ponernos un nombre porque queríamos hacer un estudio y bueno, queríamos tener una marca comercial de alguna forma. Y empezamos a desarrollar nombres, a poner nombres encima de la mesa. Al final nos decantamos por el que nos sentimos más cómodos e identificados en aquel momento, pues porque nos aportaba un tema que era como de vitalidad, energía, no sé, el tema de viajar. Nha Trang es una ciudad del Vietnam. Y hacía poco que habíamos ido a este país del sudeste asiático. Y aún llevábamos como esta energía, ¿no? Viene todo un poco vinculado a nuestro proceso también de diseño, ¿no? O sea, el tema de una de las fuentes de inspiración, ¿no? Que es que pueden surgir pues del viajar, ¿no? De ir a un sitio y es donde realmente desconectas un poco de todo, o sea, vas con la mente como mucho más abierta y es donde empiezan a aparecer como nuevas ideas. Sí, en ese momento la elección del nombre, bueno, nos pareció bien, pero no sabíamos que sería un poco complicado después a la larga de pronunciar, de escribir, etc. Pero bueno, ahora es nuestro nombre, es lo que nos identifica, ¿no? Y estamos contentos. Este es un punto. El otro punto es si somos pareja o no. Sí, esto ya os lo explicaremos frecuente. al final de la conferencia, así intentad aguantarlo un poco hasta el final y lo comentamos. Es una de las preguntas habituales. Bueno, a ver. Bueno, aquí podéis ver, pues, como os decíamos, ¿no? Diferentes proyectos que hemos realizado. Claro, nosotros somos de aquí, de Barcelona. Sabemos que esta conferencia la veis desde muchas partes del mundo y nos gustaba también introducir un poco nuestras referencias y lo que hemos vivido nosotros desde pequeños del mundo del diseño de aquí, de nuestro país. Península, sí. Entonces, porque muchas veces, bueno, nosotros hemos crecido alrededor de objetos que en ese momento no conocíamos o no sabíamos
que eran iconos del diseño, pero lo eran, ¿no? Entonces te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta bueno, que te interesa mucho y que tú también quieres hacer eso. Sí, por ejemplo, hay gente como pues, Barba Corsini, a Rafael Marquina, a Andrés Ricard, o sea, toda esta gente, no sé, Coder, Boigas, son gente, pues lo que comentaba Esther, ¿no? Que han generado un tipo de producto que desde pequeño, pues indirectamente nos han influido porque hemos convivido con ellos sin saber de quién eran. Y, bueno, o sea, y un poco ya te generaba como esta curiosidad, ¿no? ¿Quién de la hace forma. esto, no? Y bueno, aparte de esto, pues bueno, son diseñadores, arquitectos de una época que, bueno, pues que había muchos cambios también sociales en el país, políticos y bueno, pues estos objetos, muchos de ellos que son conocidos internacionalmente, no se sabe que su creador es de aquí, ¿no? Y es un poco el estilo también y la línea que seguimos en nuestro estudio, ¿no? A la hora de diseñar, o sea, piezas muy simples, muy básicas y directas y formalmente muy puras. Bueno, empezamos con el primer caso de estudio. Empezaremos con una de las cosas con las que hemos trabajado más bueno, o sea, nuestro día a día, ¿no? Que es el tema de la iluminación. Hablaremos de una empresa y de un proyecto en concreto que se llama Volta y que está realizado por una empresa que se llama Stiluz. O sea, para empezar a hablar del producto, yo creo que es importante contextualizar lo que es la empresa, lo que significa y luego se entenderá mucho más lo que es el producto. Stiluz es una empresa mediana bueno, o sea, de formación familiar. Justo este año hacen 50 años. Son unos artesanos del metal. Empezó el señor Gerard Masdeu pues haciendo la fábrica y ya con elementos como muy trabajados y bueno, o sea, de una alta calidad. Y lo curioso del caso es que empezó la producción del producto desde el sitio donde él vivía, que es una zona remota de Cataluña. O sea, para los que no conozcan Cataluña, bueno, será esto un punto perdido en la Cataluña profunda, ¿no? Casi, sí. En el centro que dices, hostia, así de logística, o sea, por muchas cosas dirías, ¿qué hace esto aquí, no? Cuando realmente están llevando todo esto al mundo. Pero tiene una razón, pues es que generó la fábrica allá, generó unas raíces allá y pues sigue trabajando desde allá. Yo creo que es uno de los puntos como más importantes de la empresa y que le hacen que tenga un carácter como muy especial, ¿no? Sí, bueno, Stiluz es una empresa que bueno, tiene una solera y que es conocida desde hace muchos años. De hecho, nosotros la conocíamos desde hace mucho tiempo. La seguíamos los productos que hacían, conocíamos también personalmente a los propietarios, porque actualmente la llevan los hijos del señor Masdeu, y había muy buena relación con ellos, aunque no habíamos trabajado nunca juntos. Y bueno, pues hace unos 3 años. Surgió, bueno, como coincidencia igual, ¿no? Una pequeña reunión. Ellos cambiaban también una parte estructural de funcionamiento interna y querían hacer como un poco de renovación de catálogo, ¿no? Y hacer una pieza pues, que se adaptase a la situación pues, que pedía el mercado, ¿no? en aquel momento. Nos reunimos con ellos, tuvimos como varias charlas y de ahí surgieron como unas pequeñas ideas, ¿no? Como unos pequeños briefings. Ellos querían hacer una pieza para espacios muy grandes, lo tenían como muy claro, ¿no? Porque el mercado realmente se veía que se iba transformando y iba cambiando, ¿no? Antes el mercado era hacer una pieza para hogar y luego esta pieza pues, se exportaba a otros sitios del entorno pues del ser humano, ¿no? Ya sean espacios de contract, hoteles, etc.
Bueno, el caso es que nos pidieron que jugásemos con este briefing. Muchas veces el tema del briefing nos da la sensación que cuando hay un briefing tiene que ser una cosa como muy metódica, como muy bien pensada, como muy bien estructurada, por un departamento de marketing que ha estado años viendo lo que pasaba en el mercado y luego pues esto lo ponen en el papel. Y muchas veces suele ser tan solo una llamada y decir, oye, necesito algo para este espacio, ¿no? No, este caso no es ni un extremo ni el otro, ¿eh? Pero es uno de los pasos que yo creo que es importante y que ya nosotros lo entramos dentro de lo que es el proceso de trabajo, ¿no? Sí, la diferencia entre cómo te llega un encargo. Y muchas veces el cómo te llega un encargo ya quiere decir cómo es la empresa, ¿eh? Y para nosotros es muy importante. Intentamos trabajar con gente que estemos a gusto y que podamos ir a cenar con ellos y que podemos ir acabando siendo amigos, ¿no? Y es el caso de ellos, ¿no? Pues una gente como muy humilde, como muy fácil de trabajar. En este caso, cuando empiezas a trabajar para una empresa, los primeros proyectos siempre son un poco más complicados porque no conoces la empresa, ellos no te conocen a ti del todo, entonces tiene que haber un encaje, ¿no? En este caso, como conocíamos muy bien a la empresa, ellos cuando nos pidieron lo que necesitaban, entendimos que querían una pieza para llenar, como dice Dani, espacios grandes y de contract, pero sabíamos los recursos que tenían de producción, que producen ellos en la fábrica, y además sabíamos que logísticamente necesitaban algo que fuera más reducido, aunque pudiera generar espacios, ¿no? Y creímos que lo más adecuado era pensar una pieza así, una pieza muy básica, pero que pudiera generar espacios grandes sin que para ellos implicara un coste muy, muy desproporcionado de transportes, etcétera, ¿no? Optimizar recursos. Lo que comentas es muy importante, ¿no? El conocer qué puede hacer la otra parte, pues para minimizar un poco pues, todo el gasto, ya sea de energía o de gestión y también un poco de kilómetro cero del producto, ¿no? Y en este caso pues, surgió de esta forma. Luego ya empiezan a aparecer los conceptos también. Nosotros hacemos un análisis exacto, de lo que a nosotros nos parece que le falta a la empresa, buscándole pues estas características que la hacen que sea como particular, que sea como muy singular, y buscamos cosas que jueguen con este paralelismo, ¿no? de la historia de la empresa, de una cosa muy local, una cosa que sea muy, muy, muy de aquí. Un poco con las raíces, ¿no? Entonces, os empezamos a explicar ya enseguida pues el proyecto, ¿no? Que sería que es la lámpara Volta. Cuando empezamos a pensar, como dice Dani, en el concepto de esta lámpara, lo que buscábamos era generar estos espacios, ¿no? Entonces empezamos a pensar en espacios arquitectónicos, en recursos que se habían utilizado pues desde toda la vida, ¿no? En la arquitectura tradicional catalana sí. Encontramos que uno de los elementos más característicos era pues eso, ¿no? La volta catalana. Sí, que en el pasado pues, era motivo de funcionamiento, pero al mismo tiempo también era motivo de enseñarla, ¿no? Luego ya han surgido diferentes etapas y lo que ha hecho es que alguna etapa iconoclasta pues se tapase, etcétera, ¿no? Pero para nosotros era importante el contacto con el entorno donde tenía que estar colgada la pieza. Luego buscamos como cosas como mucho más ancestrales, pero luego también buscábamos pues esto que os comentábamos, ¿no? Como referentes como más contemporáneos a nosotros o que vivimos, ¿no? O que tuvimos como de cerca. Y luego pues aparecen cosas pues como la azotea que hay en la Pedrera, ¿no? Donde Barba Corsini hizo una intervención como espectacular de hacer unos lofts que eran de lujo, y que él mismo creó todos los objetos y que estaban todos pues debajo de estas mega arcadas, ¿no? que había generado Gaudí con
con la arquitectura de la pedrera, ¿no? Y nos interesaba mucho esto, o sea, el poder transportar esta sensación de espacio que te da un techo que no es plano, ¿no? Que tiene la forma esta de arco, a hoy en día, ¿no? Y poder transportar esto a cualquier tipo de restaurante, de hotel, de espacio donde... Entonces teníamos que sintetizar un poco este concepto. Aquí tenemos más ejemplos de... Sí. Bueno. Esto es la Ricarda, la casa de Bonet, aquí en el Prat. Bueno, y finalmente, pues la síntesis del concepto pues llegó así, ¿no? Fueron dos arcos, ¿no? Que estaban unidos por un punto, ¿no? Como un poco jugando también con el desequilibrio y con la simetría. Sí. Creemos que lo que aparece en pantalla es el primer o uno de los primeros esbozos que hicimos, pero realmente nos evocamos a varios caminos. Lo que pasa que a medida que vas haciendo, no sé, nuestro proceso de trabajo va siempre de forma como paralela, ¿no? Pues hay el concepto, la necesidad de la empresa, y luego pues hay la parte como muy importante también de esbozo, ¿no? O sea, de hacer como muchos dibujos o como muchos sketches para ir viendo qué posibilidad o qué cosa es como más factible pues para poder realizarla, ¿no? Aquí nos encontramos en un elemento, ¿no? El tema de iluminación, que es como complejo, porque no es solo hacer un elemento formal que sea funcional, sino que además genera luz, y que esta luz envuelve la pieza y el entorno de una atmósfera que es como muy especial, ¿no? De alguna forma, a lo largo del tiempo de ir trabajando con la luz, te das cuenta pues, que te conviertes en una especie de, entre comillas, de alquimista de la luz, ¿no? O sea, que buscas una cosa que sea ya como muy adecuada exactamente a lo que buscas, ¿no? Y encima ahora con la tecnología LED pues nos da como un abanico, ¿no? que antes no teníamos y que hemos vivido, ¿no? Desde el inicio de la creación del despacho, ¿no? Donde antes parecía que todo tenía que ir pues, en bombillas halógenas, ¿no? Que eran como muy concretas, o las famosas de 27 o de 14 que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y que te marcaban mucho la forma final del producto, ¿no? O sea, al llegar el LED y poder jugar con el tipo de calidez, el tipo de luz, pues te daba una dimensión como mucho más amplia, ¿no? Y aparte la pieza en sí pues coge un valor añadido, ¿no? Que es como un poco más escultórico que antes, ¿no? Que era como más cubrir la luz que no pensar en la estructura de la pieza. Sí, nosotros aquí lo que buscábamos sobre todo era que realmente llegar a la síntesis máxima de lo que nosotros habíamos marcado, ¿no? Y luego lo que buscábamos era jugar con solo dos piezas que fuesen capaces de generar pues, multitud de situaciones y de entornos. Aquí la verdad es que esto es real, o sea, a veces pasa pocas veces, pero a veces pasa que el esbozo inicial termina siendo tan fiel al resultado final, ¿eh? Pero en este caso fue así. Y fue así en parte, yo creo que por eso lo que comentábamos antes, de que como conocíamos muy bien las posibilidades de producción de la empresa, cuando estás empezando a esbozar, ya tienes como muy claro lo que pueden hacer y lo que pueden hacer bien, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que también es importante y que nos agiliza ya también muchísimo el trabajo es esta como comodidad de trabajar lo que es el elemento de la lámpara, porque de alguna forma conocemos bastante ya como muchas proporciones y nos es como bastante fácil, conocemos muy bien el entorno, ¿no? Y luego cuando haces un esbozo no lo desarrollas hasta el final técnicamente, porque si no perderíamos muchísimo tiempo, pero ya tienes más o menos la conciencia pues que esto va como a funcionar. Por ejemplo, en este caso, cuando os enseñábamos lo que sería la primera pieza o el primer esbozo de la volta, ¿no? Que sería esto sería lo que nosotros entendemos
como la pantalla o la cabeza, ¿no? El cabezal del LED, nosotros lo habíamos proyectado como bastante más estrecho y, bueno, no solo esto, ¿no? O sea, Sí, más fino. Como más fino. Lo que pasa bueno, como decíamos en el LED, para conseguir una luz que sea la adecuada, la que nosotros queríamos, pues esto desprende también un calor. El LED bueno, es de luz fría, ¿no? O sea, para un sentido siempre desprende luz fría. Lo que pasa es que para el otro lado desprende mucho calor. Y luego tenemos que buscar un elemento que sea disipador de este calor. Y esto nos encontraremos siempre. El mejor amigo para la disipación de la temperatura es el aluminio. Luego nos iba perfecto porque nosotros buscábamos un cabezal que fuese ya de aluminio macizo, y lo que fuimos fue fresarlo hasta buscar una pieza en la cual nosotros, cuando la tuviésemos colgada y la tocásemos, no nos quemase. Al final, la proporción que nosotros nos habíamos imaginado en un principio, ya no en el esbozo, sino en los primeros renders que se tiraron, cuando los ves ahora dices, hostia, no íbamos bien, ¿no? O sea, la medida correcta era esta de aquí. Estuvimos mucho tiempo con el desarrollo de esta pieza porque creíamos que era un poco el gran angular de lo que es el producto, porque sería lo que nos daría como pie a hacer la ampliación de familia de la pieza, y por esto tenía que estar como muy bien, bueno, sí, pensada. Por otro lado, había el tema del sistema. O sea, lo que queríamos conseguir era desarrollar un sistema con estas piezas, y como veis aquí en los primeros esbozos también, realizábamos unos conjuntos un poco complejos, con muchos aros, muchos arcos, que finalmente fuimos sintetizando y reduciendo, y nos quedamos con dos modelos de lámpara, la simple, que es un arco con las dos cabezales, y esta que veréis aquí, que son dos arcos, porque entendimos que con estas dos tipologías ya podíamos conseguir todas las combinaciones anteriores y no era necesario complicar mucho más la pieza. Y bueno, hay opciones que también se descartaron, opciones que fueran móviles, rotatorias, sí. Y creo que es uno de los puntos que ha tenido éxito, ¿no? Porque es una pieza muy simple, muy sencilla, pero que simplemente con la posición de colocación puede dar mucho juego. Bueno, aquí veis también un poco las primeras propuestas. Sí, y aquí un poco ya el tema de la producción. El calibrado final. Aquí tenemos lo que serían... Estos sería de la serie 0, digamos. Serie 0 se llama a la serie del prototipaje, de las primeras propuestas, y que algunas de estas ya están listas pues para ir a lo que nosotros decimos que es como el viaje de fin de curso, porque es cuando se presenta en feria, ¿no? Realmente el proceso de diseño de esta pieza, igual el total fue alrededor de, no sé, casi un año. Sí. Desde que nos hacen el encargo hasta que sale el producto en feria. O sea, que es poco, que es como que sale bastante rápido. Lo que sí que es verdad es que en esta pieza que es de serie 0, como podéis ver en esta parte de arriba, tenemos unos elementos que hacen que sean de sujeción de una pieza que antes era de nylon, que era muy fina, de caña de pescar, y que para que no se viesen los cables. Lo que pasa es que aquí tenemos el problema que no se veían los cables, pero en cambio veíamos una cosa aquí que para nosotros era horrorosa. O sea, nosotros lo habíamos previsto que fuese lo más liviano y lo más puro posible. Pero en aquel momento pareció que la solución era esta, que no llegábamos, y al final salimos al mercado con esta pieza. Y realmente esto evoluciona, y al cabo de medio, no sé, de 4 meses o así, ya estábamos trabajando con el hecho de sacar, de un poco estilizar el diseño. Realmente ahora cuando ves esta pieza colgada con las piezas, pues te hace como sí, finalmente... No sé, que molesta mucho porque la vista se te va directamente aquí, y cuando ves las otras piezas ya con el otro acabado, que no es nylon, es es como acero, ¿no? Un cable de acero. Es cable de acero pero es muy fino y nos permite eliminar esta y realmente arandela. no se ven tampoco. Y Esto porque es necesario. Esto lo podríamos colgar directamente del techo,
una lámpara, si no pesa más de 4 kilos, no necesita pues unos soportes y lo podemos colgar directamente de la electricidad. Lo que pasa que en este caso, si nosotros la colgamos directamente del techo, esto no tendría equilibrio y estaría todo el rato bailando. Por esto es necesario que le colguemos pues lo que serían estos dos elementos. Para mantener la linealidad. Sí. Otra cosa que también se ha evolucionado es con la parte del difusor del LED de la luz. Al inicio utilizábamos un difusor mucho más fino. De hecho, no quedaba por dentro, ¿no? El difusor al principio. Bueno, esto fueron unas pruebas, no se acabó de salir al mercado. Pero bueno, la iluminación LED es una iluminación que no se ve, no ves el punto de luz encendido. Por tanto, veíamos las cabezas, veíamos que se iluminaba si tenía superficie debajo, pero no veías que la lámpara estaba encendida o apagada si no ponías la mano, ¿no? Claro, y esta sensación de pieza mágica que nosotros nos habíamos pensado, ¿no? que estuviese como levitando encima de la luz, esto desaparecía. Y se generaba una cosa que se dice de luz negra, ¿no? Y no nos gustaba, porque, como dice Esther, se veía la luz, pero no se veían funcionando. Luego decidimos que teníamos que trabajar más lo que es el difusor, que al final no deja de ser una pieza de metacrilato arenada. Y lo que hicimos era, pues nada, o sea, jugar con diferentes propuestas, proporciones y ángulos de abertura para que tuviese como más espacio y dejase ver como un aro de luz que hiciese pues tener esta sensación que es la que nosotros queríamos buscar al final, que es lo que ves que está encendida la lámpara. Aparte de esto, también se ha evolucionado mucho en diferentes tipos de difusor. Como decía Dani, tenemos uno que es más arenado, pero hay otros que son más pulidos, que hacen que la luz sea mucho más focal. Entonces, para según qué aplicaciones de la familia, como por ejemplo pueden ser apliques de cabezal de cama, etcétera, pues se coloca otro tipo de difusor que hace que la luz sea más centralizada donde interesa. Y todo esto, bueno, es una constante evolución de que la pieza ya había salido, pero que fue evolucionando hasta que ahora pues ya hemos, ¿no? De momento. Sí, realmente el proyecto era solo hacer esta pieza y ya está. Lo que pasa que como el funcionamiento gustaba mucho, querían rellenar otros espacios de contexto, ¿no? Lo que sea la habitación entera de un hotel o los diferentes puntos donde pudiésemos colocar la pieza. Y al final pues se hicieron como otras propuestas que fueron como apliques, diferentes soportes, lámpara de pie, de sobremesa, y son piezas que funcionaron muy bien porque ya iban debajo de un contexto y de un paraguas pues, que tenía como mucha identidad. Seguramente que estas piezas, si las hubiésemos hecho directamente sin este acompañamiento, no tendrían la fuerza que tienen ahora, ¿no? O sea, puntos de luz que sean muy simples. Y por la tipología, ¿no? También al tener solucionado los temas más difíciles, digamos, ¿no? Que sería el tema del cabezal de luz, las uniones, las entregas entre los arcos y el cabezal. Una vez teníamos solucionado esto, era muy fácil desarrollar la familia y avanzar. Era tan fácil que nos pasamos de familia y empezamos a pensar en casi versiones, ¿no? de la Volta. Sí, todo esto fue antes de que saliese al mercado ya la Volta, ¿no? O sea, teníamos ya pensada hacer una pieza que fuese también compositiva, que generase espacio y que fuese, bueno, como bastante similar de concepto. Lo que pasa que queríamos que aportase algo más. De alguna forma, lo que era Revolta, que es el segundo proyecto, que es como la evolución de Volta, nos daba como la opción de una pieza que era como más compacta, que funcionaba más como lámpara sola, pero que al mismo tiempo pues tenía las mismas funciones que lo que es la Volta inicial, ¿no? El primer proyecto. Sí. Y encima buscábamos otro punto, ¿no? Que seguía el mismo lenguaje, pero bueno, como dice Dani, pues era una pieza más que funcionaba sola, ¿no? Era más compacta, no necesitaba hacer composición para que funcionase. Y nos generaba también estos enlaces entre las líneas que nos gustaban mucho, como más gráfico.
y nos generaba unos planos vacíos que encontramos muy interesantes y que pensamos que podían ser muy útiles de cara a posibilidades, sobre todo en contract. Estos planos al principio nos planteamos, había la opción vacía, ¿no? Que es esta la básica, pero después empezamos a pensar qué podíamos hacer con ello, ¿no? Porque quedaba como muy delimitado y valía la pena aprovecharlo. Pensamos en madera, en diferentes materiales. Y al final nos decantamos por una cosa que creíamos que era como necesaria en espacios así como grandes, ¿no? Que sería el tema de buscar algún elemento que fuese fonoabsorbente, ¿no? Que ya que tenemos toda esta grande superficie, pues estaría bien rellenarla con algo que, aparte que fuese decorativo, pues que también fuese funcional. Y pensamos en el tema de paneles acústicos, una cosa que ya se estaba tratando mucho años atrás en países nórdicos, que nos iba llegando pero que no acababa de cómo arrancar, y creíamos que era como, bueno, que estaría como muy bien darle esta visión. Y estuvimos investigando con diferentes materiales que podíamos, cómo podíamos pues, un poco vestir, ¿no? la pieza. Y estuvimos viendo pues, que había como unos materiales textiles que ya tenían esa capacidad de absorción que nosotros buscábamos. Sí, teníamos la complicación de que el perfil de la pieza es muy delgado, de 8 milímetros, entonces era difícil poder conseguir hacer un sándwich y que quedara de la misma grosor que la pieza. Pero por otro lado, bueno, finalmente lo conseguimos. Y esto nos daba un campo súper grande de cara a clientes tipo interioristas, arquitectos, etcétera, de opciones de decoración, etcétera, ¿no? De poder escoger el tejido que le interese a cada uno en el momento. Y bueno, empezamos a buscar jugar con colores, materiales, texturas. Y realizamos las piezas acústicas. La pieza nos parecía que estaba muy bien, lo que pasa que todavía no acababa, o sea, funcionaba muy bien porque era una cosa como muy especial, y cuando un cliente quería una pieza de un color especial para su proyecto, pues lo podía tener, ¿no? Pero queríamos hacer algo que fuese como más simple, igualmente de funcional, y que siguiese teniendo sobre todo estas dos sensaciones, ¿no? La de generar espacio con un objeto y con una imagen, pero que fuese funcional. Sí. Y el panel pues, absorbente fue evolucionando porque encontramos un material que era de plástico reciclado, como fibras de plástico reciclado, que tiene ya de por sí tiene propiedades también fonoabsorbentes. Y que es muy fácil de trabajar, de cortar. No sé dónde tenemos Estaba aquí. la pieza, ha desaparecido, pero bueno. No está aquí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues ahora supongo que podréis ver el funcionamiento de la pieza, de cómo quedó. Claro, aquí no nos cuadraba el tema de... Por un lado teníamos las ventajas de las posibilidades, ¿no? De escoger colores, materiales, etcétera. Pero con lo básica y simple que era la pieza no nos encajaba el montaje, ¿no? De estos paneles, que es un poco más complejo. En cambio, con el material este que comenta Dani, el encaje era muy fácil, sin necesidad de ningún tornillo para fijar, etc. Y además las propiedades eran muy buenas para lo que queríamos. Limitaciones de colores y de... Sí. Pero bueno. Bueno, el objeto siguió como avanzando hasta llegar al día de hoy, donde salió otra familia. Todo esto está como un poco relacionado, es decir, que la iluminación sí que es verdad que estamos tratando siempre de un objeto que es una lámpara y que funciona con electricidad seguramente, pero nos da como una variante muy grande de poder trabajar con diferentes materiales, diferentes procesos. Y es el caso de esta evolución, que ya no es una evolución directa de lo que sería así, pero sí de un concepto
pues de equilibrio, de pieza sencilla. A diferencia de los otros proyectos, en este caso, el briefing fue un poco así, ¿no? Se fue un semi-briefing, ¿no? O sea, nos pidieron una pieza portátil que fuese como muy singular y sobre todo que fuese de exterior. Cuando decimos una pieza portátil, queremos decir una pieza que la puedas llevar, ¿no? O sea, que te la puedas llevar contigo. Luego quiere decir que esta pieza no llevará cable eléctrico, sino que llevará una batería que tú irás cargando y tendrás una duración de luz pues de un tiempo X, ¿no? Sobre todo surgió un poco de la necesidad también de que veían ellos comercialmente con la volta y la revolta, para el mismo tipo de espacios, veían esta necesidad que tenían pues sus clientes, ¿no? De tener una pieza así, de exterior, portátil, con batería, pero que siguiera un poquito, no que fuera la misma familia, pero que siguiera un poco el lenguaje de materiales, de acabados, de calidad de las otras, ¿no? Para combinar también con las piezas. Y entonces, bueno, pues de aquí salió... Sí, salió Sear. Sear, que es, bueno, es este elemento que tenemos aquí. Sí, aquí, bueno, volvíamos a jugar un poco también con los círculos, pero de una manera mucho más con la tangencia, el equilibrio, la textura. lo lleno, el vacío. Aquí lo que buscábamos también sobre todo era el trato del material. Esto lo trabajamos con un material que es plástico de rotomoldeo. El plástico de rotomoldeo es si lo tratas bastante, pues nos da una calidad de luz que es como muy blanca y como muy fría, y nosotros queríamos aquí que fuese una cosa como muy cálida, ¿no? O sea, acorde con todo lo que habíamos hecho. Luego lo que estuvimos trabajando fue con pigmentos y jugando con el plástico hasta buscar el color y la tonalidad adecuada que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Como esas piezas de pergamino iluminadas, pero llevadas a un concepto de forma como más actual y como más contemporánea, ¿no? Y el resultado final es esto de aquí, con dos versiones. Nosotros tenemos la versión de la asa grande, la versión pues también de asa pequeña. Sí, empezamos haciendo bastantes prototipos de proporciones, ¿no? De esto. En un principio la idea era tener solamente un modelo, sí, pero nos dio la sensación que había cabida para los dos. Este es un poco más escultórico y más, más llamativo, y este, pues para espacios más reducidos, pues también funcionaba muy bien, porque era un poco como un candelabro, ¿no? De alguna manera, que podías llevar donde quisieses. Un poco la idea, cuando nosotros estábamos proyectando esto, también nos la imaginábamos como una pieza así como muy singular de interior, que hasta pensábamos hacerla igual de un material que fuese como más noble, ¿no? También que fuese de alabastro, de una pieza que ya no fuese portátil, que te diese esta sensación casi como de una obra, no sé, casi, no sé, de aquí, de esta pieza que en principio tenía que ser una pieza y ya está, ¿no? Una lámpara exterior para terrazas, etc. Nos pasó lo mismo, que empezamos a pensar en cómo podíamos seguir un poco con esta línea, porque nos gustaba mucho el concepto y veíamos que podía dar mucho juego para exterior y cubrir espacios que a lo mejor pues, no estaban tan cubiertos todavía, ¿no? Y empezamos a jugar con otras tipologías de lámpara, pero de exterior, o sea, teniendo como nexo la pantalla, por un lado, bueno, la lámpara en sí, y después el tema del equilibrio, aunque formalmente no, que parece que son muy diferentes, pero al final cogen todas una coherencia que hace que tengamos una familia que es muy completa. Un poco, yo creo que... Bueno, y la familia sigue evolucionando, o sea, no se queda aquí. De hecho, lo que hemos enseñado aquí es una pequeña parte porque, de hecho, aquí hemos hecho el giro como inverso, ¿no? Hemos pensado una pieza para exterior que tenga una IP alta. Una IP quiere decir que la pieza sea estanca y que, que esté libre
de agujeros y que no pueda entrar ni agua ni humedad a esta serie de elementos, ¿no? O sea, hemos pensado la parte de exterior y ahora lo que estamos haciendo es llevarla a la parte de interior y es con lo que estamos trabajando, llevar piezas que sean objetuales, ya no hace falta que sea la clásica lámpara, sino que hemos jugado con la pieza hasta con un espejo, o sea, cosas que irán saliendo. Acaban siendo objetos lámpara más que lámparas, ¿no? Como esta mesa o como dice él, pues espejos que van a salir, etcétera. Y apliques, etcétera. Bueno, esto un poco han sido como 3 proyectos en uno, ¿no? Pero nos interesaba, creemos que es interesante ver la evolución, cómo puede ir creciendo una familia y ir desarrollándose y cambiando. Para el segundo proyecto que os queríamos explicar, pues entraríamos en otra empresa que se llama Cosmic, que es una empresa de baño, de accesorios y de complementos de baño. Sí, lo que queremos, también tenemos poco tiempo, ¿no? Creo que estamos un poco ya como justos. Iremos, de hecho ya era un poco la idea, o sea, a explicar bastante lo de iluminación y si nos daba tiempo pues seguíamos con estas partes. Cosmic es esto, es una empresa mediana, grande, en la cual nosotros ya de cuando estábamos estudiando ya siempre la íbamos a ver a ferias porque era para nosotros como un referente de la cosa singular o de este elemento que se hacía como diferente del resto, ¿no? Y siempre nos era como llamativo. Cosmic al final es una empresa que trabajaba en el metraquilato, hacían muchas cosas de metraquilato, no hacían complementos de baño y hicieron una primera serie de complementos de baño que se llamó Cosmic y a partir de aquí le llamaron Cosmic pues a lo que fue la empresa porque funcionó muy bien y se dedicaron exclusivamente a lo que es el baño y ya dejando lo que es el metraquilato y entrando pues en elementos que sean como más habituales al entorno del baño. En este caso de aquí nos pidieron una colección, querían que fuese como muy atemporal, pero que fuese como muy singular. Querían una serie no de complementos sino de accesorios de baño. Sí, ellos diferencian los accesorios, que serían todas las familias que van las fijaciones a la pared, es decir, los toalleros, el portarrollo de papel, etcétera, y los complementos que son, digamos, los de sobre superficie, ¿no? Que serían, pues eso, el vaso del cepillo de dientes, el dispensador de jabón, etcétera. Entonces, inicialmente nos pidieron una familia de accesorios que era muy amplia porque hay muchos elementos. Empezamos a desarrollar como una línea, nos interesaba también mucho la imagen esta de un punto muy limpio, tenía que ser muy identitaria de la marca también. Y bueno, y dentro de todos estos accesorios pues incluimos también piezas que eran más tipo de superficie, ¿no? Sí, nosotros también es verdad que como diseñadores muchas veces, que es lo que os decíamos, no conoces exactamente el funcionamiento de la empresa o el funcionamiento del elemento que estás trabajando. Tienes que estudiarlo muchísimo, pero aún así se te escapan muchas cosas. Es por esto que siempre intentamos pues contagiarnos de lo que nos dicen en fábrica, de lo que nos dicen los del departamento técnico, si es que hay departamento técnico en la empresa, porque ellos sabrán un montón más que tú de lo que están haciendo el día a día, ¿no? Y aquí enseguida, lo que comentaba Esther, que empezamos con lo que serían los accesorios, pero que acabamos más con lo del tema de los complementos, y ahora estamos haciendo los accesorios, pero primero salieron los complementos. Teníamos como muy marcado pues la idea del nuevo baño, ¿no? Un baño, nos imaginábamos casas con pisos pequeños, con baños pequeños, pero que necesitaban también de estos elementos. Y luego nos imaginamos piezas que fuesen como muy altas, intentar que fuesen como livianas y que fuesen como estrechas. Había como 2 puntos singulares. Uno era la simplicidad de la pieza y la otra el uso de lo que sería el punto... Las partes más técnicas de contacto con... Aquí en este caso, para diferenciar también un poco con la empresa anterior, bueno, como llegó el proyecto anterior,
En este caso sí que el briefing estaba súper acotado. Es una empresa que lo tienen todo muy, muy estudiado, ya no solamente en términos de piezas o de conceptos, sino ya de costes, de sistemas de producción, acabados, etc. O sea, teníamos un briefing muy acotado, por tanto era también un reto, ¿no? Conseguir algo un poco diferente sin salirnos de lo que nos pedían. Aquí enseguida el proceso de diseño pues es un poco como el que utilizamos siempre, ¿no? O sea, el de referenciación, el de estudio de la marca, el de estudio de lo que dónde queremos llegar, y sobre todo pues seguimos con el tema de esbozos. Las primeras pruebas que nosotros hacemos de estos esbozos que creemos que ya están bien, los formalizamos primero con papel, hacer unas primeras pruebas que sean geométricas como muy básicas para ver dimensiones. Y a partir de aquí pues ya entran lo que serían las impresiones 3D si se requieren o etcétera, ¿no? Y en este caso, antes de hacer el desarrollo técnico de funcionamiento de la pieza, pues hicimos ya unas primeras aproximaciones pues volumétricas en Rapid Prototyping para ver si el camino pues era el correcto. Cuando vemos que el camino ya es el correcto, luego empezamos a ver como diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos lo que es el vaso como complemento del dispensador de jabón, que nosotros en un principio queríamos que fuese del mismo grosor que esto, ¿no? O sea, para que fuese liviano, pero claro, aquí solo nos cabría un cepillo de dientes y nada más. Luego tenemos que hacer como concesiones que luego ves que son necesarias, ¿no? Y que al final acaban siendo como inevitables. Hay pequeños detalles de la pieza, ¿no? Que como la pieza es tan simple, tienes que buscarle como elementos que sean como más identitarios, ¿no? Y en este caso lo que queríamos era que de esta forma, que parece que sea como una extrusión, que es un estampado, pues que tuviésemos como un grosor, y este grosor no era porque sí, sino porque como esta pieza siempre es la que está en contacto con el agua, queríamos que se pudiese sacar y que se pudiese limpiar bien. Al mismo tiempo nos daba la oportunidad de darle como un doble encaje de acabado, sí. que lo encontrábamos como diferencial y también como interesante, ¿no? Más cualitativo. Y bueno, aparte de esto, pues al tener una empresa que tiene un departamento técnico muy, muy importante, pues el desarrollo también de los puntos técnicos también es muy bueno y da puntos cualitativos a las piezas, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante esto, y en este caso una vez la empresa decide tirar adelante el proyecto, todo va súper rápido, ¿no? Y porque es un equipo súper profesional y pues eso, ¿no? Que conocen muchísimo lo que quieren. Nosotros también les decimos cómo nos gustarían las piezas y hacemos unas primeras pruebas de funcionamiento. Por ejemplo, el hecho de poder poner y sacar lo que es la cubeta del jabón que queremos llenar, tiene que ser con un tacto que sea como muy fácil. No tenemos que hacer como muchas combinaciones de piezas roscadas, porque todo esto al final va a ser complejo y al final el usuario final se va a cansar. Y luego tienes que buscar soluciones como en este caso, que son soluciones como muy básicas pero que son muy funcionales, de ponerle como una arandela de silicona, que lo que hace es que le da como un tacto como mucho más agradable y como más cálido a la hora de poder trabajar la pieza. Sí, aquí en un inicio, bueno, ahora veréis la familia entera, ¿no? Pero hay algunas piezas que no se realizaron en su momento, pero que ahora, en una segunda fase, sí que estamos trabajando, como por ejemplo las bandejas multifuncionales, ¿no? Para poner cosas, y aquí veis toda la familia de los elementos. Pero bueno, sí, es la parte de superficie. Lo que nos hemos contado es esto, esto es de la empresa Cosmic, pero el proyecto se llama Geyser, y Geyser un poco viene a raíz de la forma esta, ¿no? De los elementos pues, que van surgiendo pues del baño, ¿no? Y que van generando pues, diferentes objetos, ¿no? Y hasta esto nos iba bien porque por un lado hacíamos lo que es la pieza como muy estrecha y luego, claro, era mucho más inestable y teníamos que hacerle como una base que fuese como más estable y nos evocaba pues a lo que sería que su nombre indica, ¿no? El nombre y también es el punto formal, ¿no? El pequeño guiño de identidad de una pieza muy muy simple y muy básica.
Y ya por acabar, yo creo que vamos a comentar igual un poco más la relación a empresa, porque este es como un caso también como muy singular, más que el proyecto entero, porque no tenemos tiempo, creo, y tenemos que hacer ya casi las preguntas. Es una tipología totalmente diferente, como veis, de producto. Esto es una empresa que fabrican sillas de oficina, sillas muy técnicas, y es una empresa que está ubicada en China. Por tanto, ya solamente con la tipología de empresa, el proceso de diseño y el producto, pues no tiene nada que ver con las otras dos, ¿no? Sí, como os decimos, para nosotros es como divertido, ¿no? o chistoso, ¿no? Que la forma que tienen de trabajar que nos hemos encontrado nosotros y hace unos años que hemos ido a China. Y es un poco cuando te hacen un briefing, ¿no? Que aquí es una cosa como muy detallada, que sabes a dónde quieren ir, etc. Muchas veces el briefing de China te mandan un correo que dicen quiero una silla que se venda en todo el mundo. Y este es el briefing, ¿no? Y claro, esto engloba una cosa que es tan amplia que luego a ti te toca hacer la parte de estudio y de contrabriefing, de decir, oye, yo creo que tú necesitas, o por lo que me estás diciendo, ya sé que quieres una silla porque tú haces sillas, ¿no? Y no me pedirás un coche, pero... ¿Me confirmas que lo que necesitas es esto? Es esto, y luego ya vas acotando como un poco más, ¿no? Hemos puesto este ejemplo porque coincidió también un poco con el inicio sobre todo de nuestra relación como más directa con China, con una de las empresas que trabajamos allá, que fue en el 2009 o así, hace casi 10 años. Y para nosotros era como un elemento muy singular porque era un elemento donde seguramente, un objeto donde aquí sería muy difícil que una empresa nos dejase a desarrollar una silla de oficina si no habíamos hecho nunca una silla de oficina. Además, bueno, fue por el momento en que vivía el país, ¿no? O sea, estábamos inmersos en una gran crisis, no había inversión, la gente no se atrevía a hacer cosas de esta envergadura. Y es lo que os decíamos, ¿no? O sea, que es un elemento muy, muy complejo, que desde el mismo elemento hay muchos proyectos dentro de la silla. Sí. Y aquí lo que sí que es muy importante es que lo hace todo como muy difícil, ¿eh? El hecho de trabajar con una gente que hablan un inglés que es como muy macarrónico, que te entiendan, lo hace todo como mucho más complejo. Pero a veces, cuando más complejo es, o sea, es como, bueno, que sale como más rápido. En este caso, ellos tenían muy claro que la querían sacar, querían hacer la pieza, bueno, como lo hemos proyectado, y a nosotros nos daba la oportunidad de trabajar pues, en unos grandes moldes de inyección de plástico, de plástico y de aluminio también. De aluminio. Claro, era una oportunidad de realizar esto, ¿no? Piezas muy técnicas y, como dice Dani, que hay muchos proyectos en uno, o sea, sí, desde las lumbares desde la parte interiores... de las lumbares que puedas subir, a todas las piezas tenemos que pensar a lo que sería pues, el cabezal, tenemos la parte que serían la del conector que se conecta en el mecanismo. Muchas veces estas empresas contratan otras empresas que les hagan el mecanismo. O cogen un mecanismo que es estándar, que ya existe, y entonces se adapta la forma de la silla a ese mecanismo. Esto habría sido imposible porque este proyecto está realizado a distancia, es decir, a base de Skype y de algún viaje, pero tampoco muy frecuentes. Sí. Habría sido imposible si nuestro interlocutor, que es el gerente de la empresa, no fuera una persona muy técnica y que sabía mucho de qué hablábamos y que también nos guiaba, ¿no? Por lo que quería él y necesitaba él. Y entonces, bueno, fue difícil, pero... Sí, sudamos mucho para conseguirlo, pero al final te das cuenta, bueno, que es accesible, y a partir de aquí pues te abren también, son caminos que vas pasando y que te van abriendo como otras puertas.
Yo creo que esto nos da para mucha, o sea, para otra charla, o sea, ya hablaremos. Sí, es un mundo entero. O sea, toda la relación diseñador con empresa asiática, yo creo que es interesante. Pero al final el proceso de diseño nosotros acabamos trabajando con el que nos habían enseñado en la escuela también, ¿no? O sea, que seguíamos con el mismo proceso, con los mismos acabados, lo que pasa que la lucha pues era diferente, porque de alguna forma tenías que no sé, no culturizar, pero o sea, explicarle... Hay que romper muchas barreras de idioma, de cultura y de todo. No romper, o sea, adaptarse, ¿no? Y entender a la otra persona. Y bueno, pero bueno, al final pues han salido bien y hemos hecho bastantes productos con este cliente y bueno, pues no sé. Yo creo que hemos que ahora acelerado un poco, ¿no? Sí, al final, sí. pero Yo creo bueno, que estaría bien que... ¿no? O sea, si tenéis dudas, sí, o queréis preguntar cualquier cosa, en el estamos a vuestra hashtag, ¿no? disposición. Ahora o más adelante o cuando os parezca, no sé. Muy bien, muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido. Y claro, bueno, tenemos unas preguntas que nos han hecho por redes sociales. Igual todavía hay tiempo por si quisieran hacer alguna otra. Y bueno, vamos a empezar con la primera, que dice: viendo que la evolución del LED y sus componentes es constante, eficacia, CRI, tamaños, drivers, conectividad, ¿en qué os afecta a la hora de plantear los proyectos y diseños? ¿En qué, perdona? ¿En qué nos? ¿En qué os afecta a la hora de plantear los proyectos y diseños? ¿En qué nos afecta? Pues la verdad es que lo que nos preocupa más cuando nos encargan una lámpara que tiene que ir con LED es saber qué componentes vamos a tener que utilizar. Y esto, como ha evolucionado tanto en estos últimos años, pues últimamente cada vez los componentes son mucho más reducidos, tienes más opciones, aunque también hay como una vuelta a la bombilla, también hay como una tendencia, ¿eh? Bombilla LED. Pero bueno, creemos que es una tecnología que aún tiene que evolucionar un montón. Hay sistemas que parecían que eran el futuro y que de momento están un poco estancados, como el OLED, que no termina de arrancar. Pero bueno, cada vez es más fácil poder diseñar con componentes LED porque el espacio que ocupan es muy reducido, son mucho más eficaces, más potentes, puedes graduar mucho más la temperatura de la luz, etc. Entonces, por eso coge más importancia la estructura de la lámpara que no... Y tú como diseñador es como una liberación realmente, porque sí que puedes acotarte a cosas que eran inimaginables, ¿no? Tiempo atrás. O sea, antes, no sé, tenías que pues aquí dentro ponerle la bombilla y ya funcionaba. Ahora no hace falta, ¿no? Puedes hacerle una forma que sea ya mucho más acorde. Sí que es verdad que pues, como comentabas, ¿no? Con la pregunta, pues ahí lo que son los drivers, ¿no? Y los drivers es el complemento pues, que hace que pase como el transformador. Es el hueso del LED. Y es el hueso del LED porque es un elemento que, claro, si tienes que ponerlo pues, en algún sitio, ¿no? Y dependiendo de la potencia, etcétera, pues variará, ¿no? Sí que es verdad que se está trabajando pues, con LEDs que llevan ya el driver incorporado, ¿no? Que eso hace que la pieza sea todavía mucho más reducida. Lo que pasa que también la calidad de luz pues, es diferente o es especial, bueno, etcétera. Pero que nosotros estamos muy abiertos a la evolución. Más que limitarnos, no, yo creo que va abriendo cada vez más puertas a proyectos diferentes. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora para la segunda pregunta dice: ¿qué futuros retos os gustaría abordar y qué producto os gustaría diseñar? Pues yo creo que retos es hacer cualquier tipología de producto diferente de la que estamos haciendo, ¿no? Porque hay muchos caminos en el mundo del diseño industrial y de producto, y hay muchos sectores que nos interesan mucho y que a lo mejor no hemos tocado tanto como querríamos, ¿no? Por eso, porque bueno, ya estamos muy ocupados con los que tenemos, pero no sé. Sí, siempre tienes esta línea de confort, ¿no? Que es la que te sientes a gusto porque la controlas como un poco más.
que no deja de interesarte, ¿eh? Y cada vez que haces un producto nuevo, pues es como tu hijito y quieres que sea pues como lo mejor, ¿no? Pero sí que es verdad esto, ¿no? O sea, los retos son hacer cosas que no hemos hecho, ¿no? Todavía. Y creo que hay como mucho campo pues todavía para Sí, para y recorrer. además bueno, tenemos, para nosotros creo que es tan interesante hacer, por ejemplo, ahora empezaremos a hacer una pieza que es muy, 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 muy industrial, o sea, desde productos muy decorativos que disfrutas un montón porque el resultado es muy agradecido, pero las piezas industriales también nos interesan y, bueno, no sé, no nos cerramos a nada. Muy bien. Bueno, nos siguen llegando ahora más preguntas. Ahora esta pregunta viene de Instagram y dice, ¿creen que trabajar junto con una persona hace el proceso de diseño mucho más fácil? Sí, yo creo que sí. Sí, porque siempre tienes a alguien con quien compartir, consultar, ¿no? Otra opinión. Esto es depende, ¿no? O sea, Sí. cada persona tiene no sé, unas afinidades o una manera de trabajar pues, que trabaja mejor de una forma o de otra. Nosotros, así cuando salimos de la escuela, bueno, teníamos como muy claro que queríamos trabajar, ser nuestros propios jefes y tener muchos jefes, ¿no? Porque al final cada empresa, pues, cada cliente es un jefe, ¿no? Pero para poder llegar aquí sí que te sientes como más cómodo, pues, estando al lado de alguien y que tengas sobre todo como mucha confianza, ¿no? Porque si no, al final esto no saldría. Sí, yo creo que es como un apoyo, ¿no? Que ayuda a avanzar siempre, ¿no? Sí, Y que complementas. No sé, al menos nosotros somos bastante diferentes en cosas, pero sí. al final tenemos el criterio y más o menos dónde queremos ir, lo tenemos bastante Sí, claro. un poco es la otra persona es esta voz interior que tú tienes, ¿no? Y que realmente pues, te ayuda a decidir o hacer ver que lo que estás haciendo igual no es lo correcto, ¿no? Y te hace trabajar un poco más para llegar al fin adecuado. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, tenemos otra pregunta que dice, ¿os ha pasado con más proyectos como con la lámpara vuelta que el primer esbozo era tan parecido al producto final? En algunos sí, ¿no? Sí. En alguna Ahora otra no lámpara. recuerdo, ahora no recuerdo, pero Sí, sí que pasa, sí que pasa, porque hay muchas veces, y esto nos pasa, muchas veces también, que cuando estás haciendo un esbozo, de alguna forma, así como os decimos que ya tienes más o menos claras las proporciones de las piezas en que estás acostumbrado a trabajar, cuando haces un esbozo ya te imaginas muchas veces esta pieza y dices, es que tiene que ser así. Y hay muchas veces que no hacen, pues sí, que está claro que hace falta consultarlo con todas las partes, pero ya sabes que esto pues va a salir y sí que pasa. Y sobre todo pasa cuando la iluminación, al fin y al cabo, los elementos que la componen son muy básicos, al menos nuestros diseños también, ¿no? Son muy, Formalmente muy simples. racionales y muy simples. Entonces, cuando conoces los procesos de producción es muy fácil que el primer esbozo ya se parezca mucho a lo que va a ser al final, porque ya sabes que eso se va a poder hacer y que la empresa lo va a poder hacer. Y pasa a veces no. A veces no pasa de ninguna manera. Pero bueno. Muy bien. Y bueno, tenemos otra más, la última, que es ¿cómo encontráis a vuestros clientes? Buena pregunta. Esto depende. Nosotros, bueno, si os explicamos cómo empezamos, pues es como también bastante curioso, ¿no? Los clientes al final los encuentras, o a veces te encuentran ellos o a veces los encuentras tú, ¿eh? Nosotros tenemos que ir mucho a ferias, tenemos que ir a visitar pues sitios donde exponen cosas que tú has hecho o que te interesan, ¿no? Y es allá donde haces los contactos. Es importante siempre ir a estos sitios porque le pones cara a la persona donde tú igual tienes intención de ir a trabajar, ¿no? Que si lo haces, sí que ahora tenemos las redes sociales y que tenemos, pues con la web ya puedes estar conectado con todo el mundo y tú ves una empresa, le puedes mandar un correo y puedes estar en contacto con ellos directamente. Pero yo creo que todavía
el contacto físico, humano, ¿no? O sea, el verte directamente hace que sea como más fácil para las dos partes, ¿eh? Porque igual ya tan solo con darte la mano con la persona que es la encargada de proyectos de la empresa, ya ves que no va a salir nada de ella. Otras veces, pues gracias a esto, pues salen los proyectos. Y a veces sí que vas tú directamente porque te interesa mucho una empresa un producto, una tipología y bueno, y les dices, ¿no?, que te gustaría trabajar con ellos, pero a veces no. Al principio lo que nos pasaba, yo creo, es que era como una cadena, o sea, teníamos un cliente y este cliente producía en un sitio que a lo mejor hacían otra, aparte de producir cosas para esta gente, producían para otra gente, entonces si vas trabajando y la gente va viendo lo que haces, muchas veces nos llegaban encargos por esta vía, como de boca a boca, ¿no? Y así vas como empezando un poquito una red que te va, pues eso, ¿no?, dando como contactos poco a poco hasta que puedes tener como pues un nivel de producto y de bueno, de proyectos que ahora ya es un poco más fácil, ¿no?, dando como contactos pero bueno, que es... No estaría fácil. No. Pero está bien, sí. Perfecto, Esther, Dani, pues muchísimas gracias por su tiempo a nombre de toda la Escuela de Design. Si quisieran añadir alguna otra cosa. Nada, decir que muchas gracias a la Escuela de Design por contactar con nosotros, Sí, para poder enseñaros nuestra casa, y que si necesitáis cualquier otra cosa, ya sabéis dónde encontrarnos. Sí, nosotros, ¿no?, estamos siempre abiertos a consultas, a lo que sea, o sea que ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.